escritor mexicano, además resumido ahorita en un libro, una compilación que presenta el expresidente español Felipe González, y un discurso memorable que es la educación como factor fundamental para el desarrollo. Entonces, primero incluso está la educación antes que la economía, porque para que exista economía debemos tener educación. ¿Qué productos vamos a sacar nosotros al mercado? ¿Qué productos estamos innovando hoy por hoy en Venezuela? ¿Qué es lo que va a pasar con el futuro de Venezuela si lo que está planteado hoy es que el venezolano egresado de nuestros planteles es un militante partidista y no un ingeniero, un científico, un abogado, un escritor, un literato, un médico? Entonces, por supuesto, estamos en una situación muy lamentable y hace que el país tenga toda su atención y deba tener toda su atención sobre el tema de la educación. La educación no puede ser un tema nada más para los profesores, para los padres, para los estudiantes, sino tiene que ser un problema de todo el país, el primer punto de la agenda del país. Así lo lograron Finlandia y Corea. ¿Por qué no lo vamos a lograr nosotros? La única manera que el país pueda salir adelante es si ponemos a la educación como el primer punto de esta agenda. ¿Y qué está pasando hoy en educación? Bueno, vamos a hacer un breve resumen. ¿Cómo estamos? El 73% de la infraestructura nacional educativa está en la ruina. Vayan ustedes mismos, ustedes los profesores de Aragua, pasen por cualquiera de sus escuelas y ninguna escuela del Estado de Aragua, de la educación pública oficial y muchas de la educación privada, ustedes no resisten una visita del instituto que se encarga del medio ambiente del trabajo. Bueno, eso no, que se la pasan visitando cuánto comercio y cuánta panadería hay. Pues no visitan las escuelas. El IPSACEL, ¿cómo se llama?, que es el instituto para verificar las condiciones de seguridad y medio ambiente del trabajo, ahora los panaderos tienen que ponerse hasta prácticamente vestirse de ketcher frente al horno. Pero resulta ser que los maestros están en las peores condiciones de trabajo por el deterioro de la infraestructura escolar. Aquí hay niños, y ustedes lo saben, que están recibiendo clases debajo de una mata de mango porque el colegio se cayó. ¿Y desde cuándo ustedes no escuchan que se haya construido una nueva escuela en Venezuela? No hay un plan masivo de construcción de escuelas. Así como se inventó la misión vivienda porque había un déficit espantoso de vivienda, porque bueno, nos creció la población, eso es una cosa lógica. Si la población crece es porque se necesita más infraestructura para atender a esa población. Si el índice de natalidad es superior al de mortalidad, ¿qué significa? Que necesitamos pues toda una infraestructura de servicio. Evidentemente no solamente son las viviendas, también son las escuelas. Entonces más nunca construyeron escuelas, es decir, que no hay cama para tanta gente. Yo quería decirle, escuchando a la profesora Trina Yadira, que es que se ocuparon de la masificación, pero de manera no convencional. Porque no fue que construyeron liceos y escuelas por toda Venezuela, es que crearon misiones, que yo aplaudo, porque siempre que hay una iniciativa en educación hay que aplaudirla. Eso nos lo decía el maestro Luis Beltrán Prieto, y es verdad, pero ojo, en educación básica no lo hicieron. Y hoy estimamos que cerca de 4 millones de niños están fuera del sistema educativo venezolano. ¿Pero dónde creen que vienen las bandas delictivas? ¿Vienen de Marte o vienen de Venus, como el libro aquel? No, vienen de allí, de la deserción, que a mí no me gusta llamarla deserción escolar, porque deserción es porque tú mismo te vas de la escuela, por decisión propia. Esto no, es que las condiciones de hoy de la escuela venezolana están expulsando a nuestros niños de la escuela. Una escuela deteriorada. Segundo, no hay maestros. No hay maestros. Los maestros que están yendo son héroes. Primero, el profesional peor pagado de Venezuela es el maestro venezolano. Y eso es lo peor que puede haber en un país. Entonces los maestros tienen que rebuscarse, tienen que hacer mil cosas. Y los que hay, ¿desde cuándo el Ministerio de Educación no llama concurso? Hay plazas vacías. Pero no solamente que hay plazas vacías, y tienen la figura esta del suplente y del interino, sino que además tienen otros problemas adicionales. Aquí no entra nadie al Ministerio de Educación, a la educación pública, si no viene de una misión.
Válgame Dios. Yo conozco muchos egresados de las misiones que tienen extraordinarias cualidades para ser docentes, pero lo que quieren es meterse en algún sistema de educación universitario para formarse mejor, porque no tienen las condiciones necesarias para dar clases. Ser maestro es un tema responsable, es un tema muy delicado. Hoy el déficit de maestros va por encima de los 250.000 docentes en todo el país. Y ustedes saben muy bien, aquí hay profesores universitarios, ustedes saben muy bien el déficit que tenemos en los pedagógicos con relación, y en todas las universidades que tienen escuelas de educación, los problemas que hay con los egresados con las especialidades en matemática, física y química. No hay. Tenemos además educación inicial full, pero cuando revisamos los egresados en física y matemática, cero. No tenemos. Eso es gravísimo. Pero es gravísimo además para un país petrolero. Pero ¿y de dónde vamos a sacar el personal que va a cubrirnos en nuestras industrias básicas, en nuestra industria petroquímica, en nuestra industria petrolera, si no están viendo matemáticas en sexto grado? Sin hablar de lo que piensan dar en matemáticas de sexto grado, que ya lo vamos a ver. Entonces, evidentemente, tenemos un problema de Estado muy serio. Muy serio. Entonces tiene que ver primero, evidentemente, con una reforma del sistema educativo, pero puntualmente tiene que haber una reforma allí. Hay que rescatar la carrera del docente venezolano, que es tan importante. Yo necesito consultar mucho a la gente para decirle que a los salarios de los maestros hay que ajustárselos. Y no solamente tienen que ajustárselos, sino que además tienen que darle todo un plan de previsión social para que el maestro venezolano no siga en las condiciones en que está. Nadie quiere estudiar educación en Venezuela. Nadie absolutamente quiere estudiar educación en Venezuela con la tragedia que se vive con el ejercicio de la profesión docente en Venezuela. Ser profesor es sinónimo de estar pelando. Y eso en Venezuela, no, que es verdad. Y discúlpenme que se lo diga tan pedagógicamente. Pero es que esa es la verdad del venezolano de hoy y del maestro. Entonces nadie quiere estudiar educación. Y ojo, miren lo que está pasando, que es aún más grave. Las cifras las vamos a publicar en 15 días, que estamos elaborando ahorita todo el informe completo. Ustedes saben hacia dónde se están yendo profesores de matemática y física. Para Ecuador. Para Ecuador. Porque resulta que hay un plan de reforma educativa que está implementando el señor Correa en Ecuador, que hace muy atractivo para los docentes venezolanos irse al Ecuador. Imagínense ustedes, hasta nuestros socios del ALBA, para llamarlos socios del ALBA, están haciendo importantes reformas en materia educativa y nosotros estamos hacia atrás. Con relación a los contenidos, bueno, hablando de Arturo Uslar Pietri, porque siempre me toca hablar de él, porque es lógico, él decía que las grandes transformaciones del mundo, que teníamos que tener un sistema educativo muy abierto, muy flexible, por los adelantos científicos y tecnológicos que estaba dando la humanidad. Y que esos adelantos científicos y tecnológicos hacían que el sistema educativo fuese cambiante, flexible, y que la línea fuese una frase, además: aprender a aprender. Es decir, que no vayamos a la escuela a enseñar, sino que vayamos a la escuela a aprender, a que los muchachos sepan cómo aprender. Y eso lo dijo él sin ver el estado y el adelanto de las redes sociales y tecnologías que hay hoy. Es decir, así como se produjeron los cambios más asombrosos del mundo cuando se inventó la imprenta con Gutenberg y hubo cambios a todo nivel, pues bien, llegó el internet, llegaron las redes sociales. Ese sistema educativo lancasteriano que tuvimos nosotros, inclusive los que recibimos cada uno de nosotros en la escuela, ya ese sistema está caduco, ya ese sistema no sirve. ¿Por qué? Porque ahora está Google. Y es más, Fernando Savater, en un libro espectacular, que es uno de mis libros preferidos, La aventura de pensar,
Él dice que es que, en una frase, antes los investigadores teníamos que salir a buscar la información. Ahora tenemos que seleccionarla, porque además la información la tenemos por todas partes. La tenemos en el Twitter, la tenemos en el Facebook, nos llega por correo electrónico. La mayoría de los que ustedes están aquí hoy, de la edad que sea, agarran sus teléfonos. Aquí hay varios con el teléfono en la mano. Por ejemplo, ¿qué hay ahí? Twitter, hay correo electrónico, hay Facebook, hay Instagram, hay WhatsApp y hay Ping. Te estás enterando por 6 vías distintas sin moverte de esa silla. Entonces vamos a tener el sistema educativo, y eso somos nosotros los adultos. Miren, mi hija que tiene 1 año y medio me acaba de desprogramar el teléfono y no hallo cómo volverlo a hacer. Pero eso que está pasando es que ellos necesitan otro tipo de educación. ¿Cuál es la educación que necesita esa creatividad venezolana tan espectacular? ¿Cuál es el sistema educativo que necesitamos hoy? Esa es la gran pregunta y esa es la gran reflexión. El problema es que esa discusión no la tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es una pobre discusión anclado en unos señores que ni siquiera quieren ideologizar. Es peor todavía. Yo no me paro en la ideologización, es que esto es peor. Esto se trata de proselitismo político balurdo, propaganda política pirata. Eso se llaman los libros de la colección Bicentenario y el currículum que está ahí ya. Porque aquí no me van a venir con el cuento que están haciendo una consulta para elaborar el currículum y ya repartieron los libros del currículum. Evidentemente yo no comparto ese tipo ni de inocencias ni alcahueterías. Y eso hay que decirlo por su nombre, porque en materia de educación, miren, yo puedo estar de acuerdo con el diálogo, porque la única manera, de verdad, de lograr cosas como nosotros, yo no tengo ningún batallón militar, ni mucho menos, ni pretendo tenerlo, bueno, la única manera es sentarse a dialogar, y el papel que está haciendo nuestro nuncio apostólico es perfecto, y los cancilleres de UNASUR aquí. Pero en materia de educación, ¿cómo nos vamos a sentar nosotros a discutir en una consulta que no es consulta? Consulta que no es consulta, con una encuesta que no es encuesta. Que es obligatoria, pero no. Imagínense usted, que es obligatoria pero no es. Entonces los contenidos, evidentemente la primera falla que tenemos es infraestructura, la segunda la carrera docente, la tercera de los contenidos tenemos un currículum terrible, atrasado, que no tiene nada que ver con esto y por supuesto que está ocasionando eso, muchachos expulsados del sistema educativo todos los días. Todos los días se nos va un muchacho a la escuela venezolana y crean, el 80% de los niños de Venezuela va a la educación pública oficial venezolana. Entonces nuestra atención, yo soy un padre de la educación privada, pero nuestra atención como venezolanos debe estar en la educación pública oficial venezolana. Ahí están ocurriendo los peores desmanes. Y por supuesto, la educación privada lo que viene es a ponerle el hombro un poco al asunto. Pero la verdad es que es terrible. El estado de violencia que vivimos hoy en Venezuela no lo vamos a resolver, y oigámoslo bien, no lo vamos a resolver nunca si no nos ocupamos de la educación. Puede haber patrullaje inteligente, brillante, recontrainteligente, contrainteligencia, creación de novelas, lo que se crea, pero no vamos a tener, mientras siga ese mismo ciclo del niño que abandona la escuela y se convierte inmediatamente a la banda delictiva, es perfecto. Entonces evidentemente ahí está el foco de la violencia en Venezuela. Niños, gracias, que no están atendidos, niños que están absolutamente desprotegidos, y además que las propias escuelas se han convertido en el gran centro de búsqueda de malandros. Las bandas delictivas que se arman alrededor de las escuelas son terribles. Y esto hay que decirlo también, la resolución 058 ha servido para que bandas delictivas también estén tomando decisiones dentro de la escuela, disfrazadas de colectivos, asociaciones, grupos o lo que usted quiera. Pero esta es la Venezuela que tenemos hoy, la Venezuela de las bandas delictivas. Hoy, la mayor cantidad de delitos que se cometen en Venezuela, y óiganlo bien,
la mayor cantidad de delitos contra las personas son cometidas por menores de edad, por niños que en edad escolar. Bueno, eso tiene que decir una cosa, que el sistema educativo en Venezuela está en crisis y está enmarcado dentro de la más espantosa tragedia. Como les decía, 4 millones de niños están hoy fuera del sistema educativo venezolano, y eso es muy fácil. Tomen el censo, hagan ese ejercicio, muchos de ustedes además son profesores dedicados. Agarren la matrícula del Ministerio de Educación y el censo nacional y crucen. Bueno, ¿y dónde están estos muchachos? Si el censo dice que existen y el Ministerio de Educación no los tiene matriculados, ¿dónde están? En las bandas delictivas. Y peor aún, porque hay niños que, estando registrados dentro del ministerio, tampoco van a la escuela y no están yendo a la escuela. El ausentismo dentro de las aulas de clases es terrible. Y la peor delincuencia, la delincuencia más salvaje, más violenta, son la ejercida por niños, porque no tienen ni siquiera los elementos mínimos de la madurez. Muchos de ellos creen que están jugando. A nosotros nos ha tocado en sectores populares de Caracas, una vez estando en el sector popular Los Eucaliptos, que es el sector popular que queda al lado de los túneles de la planicie, ahí tenemos nosotros una casa. Y estamos haciendo un recorrido en la zona y de repente me descuidé, me puse a tomar café con una vecina y nos rodeó la banda delictiva. Y nos rodeó la banda delictiva, y cuando salí, el mayor de todos, máximo, tenía 14 años. La pistola no les cuento el tamaño, pero lo que más me asombraba era la caserina de la pistola. Parecía un cocosete. Y eso significa que puedes disparar sin parar hasta 15 tiros, 16 tiros. Entonces, eso es terrible, porque no tienen conciencia. Esa misma banda delictiva ahí, y no quiero asombrarlos, ha picado gente con una motosierra. Eso está pasando en la Venezuela de hoy. Un sistema educativo divorciado de esa realidad social o elaborado por 4 burócratas del Ministerio de Educación, aislados de la realidad y pensando en cómo le van a jalar mecate al funcionario de más arriba, hablando de politiquería, evidentemente las distorsiones van a ser terribles y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es que tenemos que conocer la realidad social para saber cuál es el sistema educativo indicado y cuáles son las profundas referencias y reformas que tenemos que hacer. El gobierno, mientras esto ocurre, mientras esta crisis social ocurre, el gobierno ¿a qué se ha dedicado? A sembrar el pensamiento único en las escuelas de Venezuela. Y eso tiene un andamiaje. Un andamiaje que seguramente Nancy, además en su exposición, que la conozco, desarrolla de manera mucho más pedagógica. Simplemente les digo, ¿cuál es esa plataforma? Uno, la Ley Orgánica de Educación, la misma, profesor Piñate, que tragamos tanta bomba para evitar que se aprobara, que es un gran cheque en blanco al ministro de Educación. ¿Y qué ocurre cuando hay estas leyes? Que no es la primera vez que ocurre en la historia de Venezuela, que hay una ley que le da un cheque en blanco al ministro de turno. Hay una famosísima carta de Arturo Uslar Pietri a Rómulo Gallego. Imagínense ustedes los actores y la discusión del momento, ¿no? Que no puede ser entre actores de hoy. Pero, sí, yo voy a escribirle a Héctor Rodríguez. Ni yo soy Uslar ni él es Gallego. Pero en aquel momento, Arturo Uslar le escribe al presidente Gallegos y el ministro de Educación era García Rocha, Humberto García Rocha. Y le escribe esta carta y le dice al ministro, al presidente de la República, y le dice: mire, presidente, nosotros podemos estar adversados políticamente, pero en materia de educación, y lo escribe Uslar desde el exilio a Gallegos, nosotros podemos estar adversando políticamente, pero hay temas de la nación que no pueden tener un tratamiento polarizante ni partidista, y es la educación. La educación siempre tiene que tener unas reglas muy claras y muy precisas, porque si se deja eso como un gran cheque en blanco, pasa el ministro, y cada vez que pasa un ministro y cambia un ministro, pues evidentemente lo que hay en Venezuela, porque somos venezolanos, hay que entenderlo. Como Laureano Márquez, que dice también con el tema del tipo que se monta, que es el jefe del estacionamiento de la zona.
Entonces el jefe del estacionamiento es el dueño del terreno y de la cosa y no te da el ticket si no le da la gana. Bueno, eso somos los venezolanos, muchas veces. Entonces, un ministro de Educación que llegue va cambiando las políticas como le da la gana. Fíjense que este tiene una actitud distinta a la de la Hanson. La señora Hanson, que también hizo un desastre, cuando termina ahora viene este con una política totalmente distinta. Entonces, ¿qué está pasando? Que vamos de improvisación en improvisación y quienes están saliendo dañados son nuestros muchachos. Ese es el problema de fondo. Entonces, hoy tenemos una ley orgánica de educación que es un cheque en blanco al ministro para que le dé la gana hacer. Además de un piquete de sanciones de este tamaño, donde hay que tener mucho cuidado con los directores de escuelas y con los maestros. Porque pueden intervenir, porque pueden inhabilitar. Eso lo puede hacer el ministro de Educación cuando le dé la gana. ¿Por qué? Porque tiene un cheque en blanco y una arbitrariedad enorme. Y por supuesto, eso hay que tenerle mucho cuidado. La ley orgánica del año 80, y ya que estoy hablando en la casa de ese presidente, invitado por el partido de ese presidente, fue una ley de un amplio consenso. La ley que aprobada en el año 80, ley aprobada por el presidente Luis Herrera, fue una ley de amplísimo consenso nacional. Por esa ley votó hasta Luis Beltrán Prieto, siendo senador. Votó la izquierda, votó ADEI, votó COPEI, votó el MAS. ¿Y por qué se logró esa ley con tanto consenso? ¿Y esa ley por qué duró tanto? ¿Por qué esa ley duró desde el año 80 hasta ahorita? Precisamente porque estaba hecha por un gran consenso nacional y además las reglas estaban claras. Si usted tenía una carrera docente, estaría el reglamento de la ley de carrera docente, estarían además los parámetros, estaba todo el parámetro de desarrollo de cada uno de los sistemas. Bueno, habían unas reglas claras. Lamentablemente hoy esa ley fue derogada con esta ley que definitivamente es un monumento a la improvisación, a la discrecionalidad y a la arbitrariedad, que hacen lo que les da la gana. Segundo punto del andamiaje. El primer andamiaje es la resolución 50, la ley orgánica de educación, ya hacen lo que les da la gana por ahí. Segundo andamiaje para el pensamiento único, la resolución 058. La resolución 058, ¿qué es? Bueno, es la resolución que gobierna la escuela, que regula las relaciones entre los maestros, los padres representantes, los directores, la comunidad educativa. Esta viene a derogar una resolución también, que es la 751. Profesora Nancy Martín, especialista en el área. La resolución 751 fue derogada por esta resolución. Y esta resolución, ¿qué incluye? ¿Qué cosas nuevas trae? Que elementos distintos a la comunidad educativa tienen derecho a opinar y a decidir cosas que tienen que ver con los elementos más esenciales de la escuela. Supervisión de profesores, por ejemplo. Definición de contenidos. Imagínense ustedes la anarquía. Ahora, ¿quiénes son esos elementos extraños? La comunidad organizada que está alrededor de la escuela. Miren, vamos a hablar claro. En Venezuela, hoy, que no es ni la Cuba de los años 50, ni es la Rusia bolchevique, lo que hay hoy son bandas delictivas alrededor de las escuelas venezolanas. Bandas delictivas, que ni siquiera son partidos políticos. Es bandas delictivas. Esas son las que se están metiendo con intereses oscuros y secundarios ahí. Y el ministro lo sabe. Y esa resolución tiene que ser reformada. Porque los dañados allí es el futuro de Venezuela. Son nuestros chamos. Que lo que está sirviendo esa resolución es para reclutar muchachos para las bandas delictivas. Dejo comunal y absolutamente legalizado. Y no lo digo solamente por COPEI, por los dirigentes de Acción Democrática, por ejemplo. Pasan por el Frente Francisco de Miranda. Entonces, si usted no pasa por el Frente Francisco de Miranda, a usted no lo legalizan. Y eso no solamente le pasa a cualquier militante de los partidos de la oposición o a cualquier independiente de la sociedad civil. Es que le pasa también a los partidos del polo patriótico que no son del PSUV. A ellos también les niegan la inscripción. Es decir, si usted no pasa por ese filtro, usted no está legalizado. Entonces, ¿quiénes terminan siendo los del Poder Popular legalizados? Los militantes del PSUV. Entonces, ¿para qué sirve que este Poder Popular esté cerca o tomando decisiones dentro de la escuela? Para llevar proselitismo político dentro de la escuela. Es claro. Es clarísimo. Bueno, para eso es la resolución 58. Y para completar,
la colección bicentenaria. Yo les voy a leer, para que no crean que me estoy volviendo loco, ni crean tampoco que es que aquí vino, o sea, con aquel verbo encendido y acabar con aquello. Yo les voy a decir algo. Yo con esto no puedo ser tolerante. Yo se los voy a leer a ver qué opinan ustedes. Esto es un libro de matemática. Véanlo bien. Matemática original. O sea, no es una copia. Evidentemente no es un libro de la Fundación Arturo Uslar-Prieto. Hecho en Venezuela. Matemática sexto grado. Empaquetando azúcar, página 68. ¿Aquí hay algún profesor de matemática? Ajá. Profesora, pare la oreja un segundo, para ver si esto le parece a usted que es un problema para un niño de sexto grado. En la empresa de propiedad social El Pana 2021, que no es el Pana sino el Panal, ubicada en la parroquia 23 de enero de Caracas, se empaqueta azúcar siguiendo los principios de solidaridad contenidos en la Constitución bolivariana. Para un pedido especial deben empaquetar 12 kilogramos de azúcar en bolsas de 1,5 kilos. ¿Cuántas bolsas deben usar? ¿Ustedes creen que esto es un problema de matemática? Esto es propaganda política donde la pongan. Usted se imagina, profesor Peñate, que a usted se le hubiese ocurrido por allá en el gobierno del presidente Herrera, con Enrique Pérez Olivares de ministro, o a Rafael Fernández Jerez, se le hubiese ocurrido sacar un libro de matemáticas diciendo cuántas butacas tiene el Teatro Teresa Carreño recién inaugurado por el presidente Luis Herrera Campos, o cuántos vagones está trayendo el metro de Caracas. Eso se llama proselitismo político. Mire, si el gobierno quiere hacer propaganda, hágala, pero no en los libros de matemáticas de sexto grado. No es para mí. Capítulo 8. Vean cuál es el objetivo pedagógico. Profesor. Mamá, yo voy al mercado. Con la foto del mercado. Después de todo un objetivo pedagógico que tiene que ver con la propaganda, está un problema específico. Se llama el orden de las fracciones. Cito, fíjense. En la casa me permiten ayudar a realizar las compras en el mercado más cercano. Me pidieron que llevara 1/4 kilo de café Venezuela, pero mejor llevo medio kilo. ¿Cuál paquete trae más café? ¿Ustedes creen que esto es un problema de matemáticas para un niño de sexto grado que está a punto de entrar al bachillerato? Entonces miren, esto en principio nos da risa. A mí me daba un ataque de risa inmenso. Pero es que esto no puede dar risa. Esto lo que da es una profunda indignación, porque lo que aquí está en juego son niños, ingenieros venezolanos que ya no van a poder serlo, porque hay elementos claves de matemática de sexto grado. Yo soy profesor de historia, aquí le estoy usurpando el puesto un momentico, pero es dañar a un niño, no darle los elementos claves que necesita. Esos elementos fundamentales de matemática, es la matemática lo más esencial que puede haber. Si este niño en sexto grado no ve y no cumple los objetivos de matemática, digo yo, ese niño podrá ser ingeniero? ¿Podrá ese niño ser médico? No puede, porque tiene que pasar por física y química. Entonces, ni siquiera los elementos más importantes de esta matemática de sexto grado, que es tan básica. Y bueno, y si les sigo leyendo problemas, ustedes pueden salir de aquí. Bueno, aquí podemos hacer de todo, si sigo yo hablando. Entonces, evidentemente, nosotros estamos en contra de la colección bicentenaria y no podemos. Ustedes imagínense ustedes que me consulten.
les consulto, ¿qué les parece la colección bicentenario? Entonces, imagínense ustedes cuál puede ser la respuesta de uno frente a esta calamidad. ¿Por qué estos libros? Unos dicen que son 30 millones, los otros 20 millones. Al final, ¿alguien se ganó este contrato para imprimir los libros y regalarlos? Aquí, seguro, no peco ni venial. Pero evidentemente, esto es, si lo revisa alguien que conozca de socialismo, yo les confieso un ejercicio que hice. Yo agarré y fui a hablar con mi papá. Y mi padre es un hombre que conoce mucho de socialismo, porque viene de la izquierda, por muchos años estuvo allí. Y yo me siento a ver, bueno, papá, esto es adoctrinamiento, es para ver si yo estoy sesgado. Esto es adoctrinamiento. Me dijo, no, oye, por supuesto. Esto no es adoctrinamiento, esto es propagandismo político. Esto es proselitismo político, del más balurdo, del más ramplón. Esto es sencillo. Estos son unos burócratas que para tapar su piratería rellenan con genuflexión propagandística unos contenidos para ocultar la piratería. Eso es todo. Estos libros tienen que ir para atrás. Y en esto tenemos que ser firmes y no doblarnos. Aquí no se admite conversadita, aquí se admite es que lo eche para atrás. Por último, la consulta al Ministerio de Educación. El ministro, hay cosas buenas en el asunto, ¿no? El ministro de Educación llama a una consulta por la calidad educativa. Yo de inmediato dije, pero qué bueno, uno que parta por inocente. Porque uno también, cuando a veces por falta de experiencia, bueno, uno pasa a veces por inocente. Uno dice, uy, qué bueno, van a hacer una consulta por la calidad. Primera vez en 14 años que están hablando de calidad de la educación venezolana. Oye, pero qué bueno, qué buena noticia. Hasta que me llegó la encuesta. Ahí cambié de opinión. Mi esposa es especialista en temas de estudios de opinión. Una persona muy seria con lo demás. Con un carácter terrible. Y yo le llevé el cuestionario a ella también. A mí me gusta, por lo menos, llevarse la gente para preguntarle cosas. Le digo, mira, me dieron esta encuesta. ¿Tú crees que esto es una encuesta? Sin leer ninguna cosa. ¿Y dónde están las opciones de esta encuesta para responderla? Es la primera. Si tú estás haciendo un estudio cuantitativo nacional y estás haciendo una consulta, es como que si hoy les digo, ¿cómo está, qué les parece a ustedes el auditorio de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Aragua? A, muy bien. B, regular para bien. C, regular para mal. D, mal. E, muy mal. Otra no contesta. Yo le reparto la encuesta y al final se lo entrego al presidente de la Cámara y le digo, mire, esto es lo que opina el público. Ahora vamos a la educación. ¿Para qué debe servir la educación básica en Venezuela? Primera pregunta. Ajá, va a haber 12 millones de respuestas. ¿Cómo la van a procesar? O sea, ¿cómo se procesa? Entonces es un mecanismo absolutamente improcesable. No puedes procesarla. Entonces, ¿cómo voy a participar en una encuesta que no puedo procesar? O sea, ¿cuáles van a ser los resultados de la consulta? ¿O será que la consulta ya tiene los resultados listos? Ya lo tiene listo, claro. Porque el ministro, ¿qué fue lo que dijo? No, vamos a hablar claro. Incluso Trina Yadira en su exposición nos lo dijo claro. El ministro y la viceministra Soraya Elacar dijo que de esta consulta van a sacar las bases para el currículum bolivariano. Pero es que ellos nunca ocultan nada de lo que van a hacer. O sea, que eso de que me engañaron no está en el asunto. La variable no está ahí. Si usted va a sacar de ahí las bases del currículum, ¿cómo las va a sacar? Mire, hablando con la doctora María Teresa Curiel, presidenta de CABEP,
que lleva además un seguimiento del juicio de la 058 en el Tribunal Supremo de Justicia, me dice: el problema de la promoción de pruebas con la impugnación de la resolución 58 es que la ministra no hallaba cómo justificar que hizo una consulta antes de la resolución. Pues no la hizo, se le olvidó. Entonces se presentó allá con unas carretillas de firmas que al final eran firmas forjadas. La cosa es un desastre y el juicio se trancó. Porque ustedes saben que para darnos un palo a lo que estamos impugnando, el Tribunal Supremo, que creo que está mandado a hacer. Entonces, ¿no será que ahora están simplemente cubriendo el requisito? Es decir, están llamando a una consulta que no es consulta, con una encuesta que no es encuesta. Entonces, ¿vamos a avalar nosotros eso? No, no lo vamos a avalar. Primero, porque cada una de estas preguntas, bueno, después salieron a decir que las cambiaron. Yo he visto como 4 en aplicar el plan de la patria en el currículum bolivariano. Son 4 locos que andan por ahí. Entonces, el problema, fíjense, que es claro. Esta no es una consulta y no se trata de llamar ni a la abstención, ni tampoco se trata de llamar a simplemente, es que no vamos a ocupar el espacio. ¿Qué espacio? Mire, yo considero políticamente un error habernos ido de la elección del 2005. Llamar a la abstención siempre ha sido un error. Una cosa es un proceso electoral con voto y con opciones para votar, y otra cosa es hacerse cómplice de esta encuesta. Porque no puede ser. Porque es el futuro de Venezuela lo que está en juego. Es lo que va a ocurrir en los próximos días en Venezuela. Es lo que va a ocurrir en los próximos años. Es en la tragedia social que estamos viviendo hoy, en medio de la tragedia de violencia que nos agobia día a día y se nos lleva familiares, y se lleva amigos, y se lleva compañeros de trabajo, y se lleva todo. Todos los días es un caído nuevo. Y el único remedio está en la educación, no hay otro. Si nosotros no arrancamos cuanto antes una reforma educativa profunda que involucre, primer punto, la infraestructura, un plan nacional de construcción de escuelas. Para eso es la chequera petrolera, para sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo es crear educación, es formar al venezolano para que ese venezolano tenga las herramientas suficientes para crear, para innovar, para inventarse productos que vamos a exportar al extranjero. Con la inmensa creatividad que tienen los venezolanos. Todos aquí la mayoría de los que estamos en este auditorio hemos dado clases y sabemos la creatividad que tienen nuestros muchachos en un pupitre. Y ahora, en medio de las redes sociales, de los desarrollos tecnológicos, el país puntal en energía en América Latina, nos vamos a seguir quedando atrás. No lo permitamos. Ese es el país que tenemos que construir, y con una agenda muy clara: la educación. 1, infraestructura. Segundo, hacer una reforma a fondo de la carrera docente en Venezuela. Inclusive abrirnos en cada universidad a reformas curriculares importantes, porque el maestro de hoy no es el mismo maestro de ayer. Eso sí. Es el maestro de la innovación. Es un maestro que no va a enseñar, sino a que sus muchachos sepan aprender. 15 y último. Es el maestro que además tiene que estar bien pagado, pero acorde a sus credenciales y acorde a su esfuerzo, pero que le demos reglas claras al maestro venezolano para que decir: a mí me importa si usted es del PSUV, usted es copellano, usted es adeco, masista, del partido que usted quiera. Pero si usted está formándose, usted tiene sus credenciales, y usted está dando sus clases, y usted tiene su maestría, y usted adquiere su doctorado, y usted quiere su ruta, usted es maestro venezolano y además protegido del Estado venezolano.
que le demos oportunidad al maestro de formarse y además los incentivos para que se siga formando. Eso es fundamental. Adicionalmente a eso necesitamos una revolución de contenidos en Venezuela. Eso también es vital. Y por último, definitivamente, mucho que hacer en educación. Pero ¿qué hacer en este momento? La Fundación Ular Pietri y nosotros nos decidimos no quedarnos con los brazos cruzados y no solamente en la crítica. Nosotros le escribimos al nuncio apostólico y le dijimos al nuncio: señor nuncio, hay sombras de adoctrinamiento y de pensamiento único en las escuelas venezolanas. La Ley Orgánica de Educación, la Resolución 58 y la Colección Bicentenario dan muestras fehacientes de la inclusión del proselitismo político dentro de las aulas de clase. Creo que la discusión y el debate en materia de educación, y dadas las preocupaciones del Papa Francisco sobre el tema del pensamiento único a nivel mundial, ya con 2 discursos relacionados al pensamiento único en lo que va de papado, que no lleva un año, hace que nosotros tengamos en el Papa un gran aliado para este debate y para esta discusión. Pues sorpresa, el nuncio nos respondió. Y el nuncio dijo que la educación sí va para el debate, que la educación sí va en el tema de la agenda y sí va a tener prioridades dentro de la agenda nacional. Eso ya es un gran logro. Tenemos al nuncio que nos va a llevar el tema de la educación al debate. Porque no es lo mismo que hagamos una consulta a puertas cerradas en el Ministerio de Educación, sin ninguna norma, sin ninguna opción, con mecanismos además. ¿Cómo va a mejorar la calidad de la educación si la calidad de la encuesta es mala? Y otra cosa es sentarse delante también de los cancilleres, de la observación internacional, para que debatamos a fondo los temas de la educación. Yo quisiera ver la cara de cualquiera de los cancilleres cuando vean esto. Yo quiero ver además las reflexiones, porque las profundas reformas que se están haciendo en países como China, en países como Vietnam, en países como el Uruguay, de nuestros socios del Mercosur, pues hacen que nosotros pongamos toda la atención en esto. Nuestros propios socios del Mercosur, la diferencia que está viendo entre un niño de aquí del Limón y un niño que se está formando en Sao Paulo es el resultado de los 2 países diferentes y de la minusvalía que tendrá Venezuela frente a Brasil en los próximos 20 años. Señores, esta es la agenda de la educación, y para eso estamos aquí parados de frente. Yo los invito a que nos sumemos todos a este debate nacional y que sea la educación, no porque esté de moda ahorita, sino que sea nuestra principal punto, nuestra principal prioridad de los próximos años. Es la única ruta, es el único camino que tenemos para sacar a Venezuela del desastre en que hoy está. Así que vamos a ocuparnos de la educación, que ahora más que nunca educación sí es solución. Muchísimas gracias.